Al punto con Tony Flaquer. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola Andrés, bien. Tony, hoy tenemos un gran tema por delante, ¿qué te parece? Bien, excelente, abordémoslo. Listo Tony, vamos a hablar sobre el trabajo. ¿Qué importancia tiene el trabajo en la vida espiritual del hombre? Tiene una importancia extraordinaria y esa importancia se establece desde el principio del Génesis, cuando Dios le da al hombre su misión y propósito en la tierra, que era uno de ellos multiplicarse y el otro propósito era sojuzgar la tierra y regirla. Y en ese sentido, el hombre tenía la misión, la tarea de ser un trabajador. Dios primeramente le da al hombre el ejemplo de Dios como un trabajador en la creación. Y Dios mismo planta un huerto y Dios trae al hombre ese huerto para que trabajara, para que lo cultivara, para que laborara. Esa era la misión del hombre. La misión del hombre no era otra que ser un corregente, un co-creador, un trabajador que replicara en sus obras la imagen de Dios y la gloria de Dios. Y esa era la idea original en la creación. Cuando ocurre la caída es que en cierta medida el hombre pierde muchas capacidades, la tierra se vuelve en su contra, pero realmente esa misión no se cambia. Lo único que en cierta medida en el plan de la redención Dios añade una misión al hombre, que era la misión de llevar el evangelio a todo lugar, la gran comisión. Pero originalmente, la única misión que tenía el hombre cuando se creó en el Edén era la misión de multiplicarse y de trabajar, y en eso copiar la imagen de Dios. De hecho, Dios le da, vamos a decir, un modelo de gestión al hombre cuando Él crea en 6 días y dice que el séptimo día reposó. Pero Dios no necesita descansar como el hombre descansa. ¿En qué sentido había un reposo? Bueno, Dios había cesado sus obras. Entonces, lo importante no era que Dios tenía que descansar, sino que Dios había cesado sus obras. Y en ese cesar sus obras lo que hace es dejarle un modelo de gestión al hombre que finalmente lo plasma en los 10 mandamientos. Cuando dice 6 días trabajarás, esa es la misión del hombre. Y un día te será para ti día de reposo. Entonces, ¿cuál es el propósito del hombre en la tierra? Hay personas que tienen una confusión con cuál es el propósito del hombre realmente en la tierra. Y la confusión viene porque si la misión del hombre es el trabajo o la misión del hombre es, Mateo 28, predicar el evangelio. Y en ese sentido, debemos decir que la misión del hombre, desde el principio de la creación, fue el trabajo. Ahora bien, vino la caída y vino el plan de redención de Dios. En ese plan de redención, en algún momento, al pueblo redimido por Dios, Dios lo incorpora a esa obra de la redención, haciéndolo partícipes de esa obra de redención, llevando al evangelio a todos lados. Pero esa misión es temporal, porque esa misión va a terminar con la venida del Señor Jesucristo. Lo que sí va a ser la misión atemporal y eterna desde el principio hasta la eternidad es el trabajo que Dios designe como la misión del hombre desde que lo crea, y el trabajo que va a continuar con el hombre desde que el hombre venga a poblar los nuevos cielos y la nueva tierra, y a continuar, ¿verdad?, el plan de Dios de fructificar y de sojuzgar la creación de Dios ya después de la venida de Cristo, una creación que no va a ser rebelde al trabajo del hombre, y un hombre que no va a ser rebelde a Dios, un hombre perfecto, y se van a continuar multiplicando las obras de Dios a través de esa creación de Dios que está replicando la imagen de Dios antes del regreso de Cristo, mediante la procreación y mediante la continuación de las obras de Dios, y después del regreso de Cristo mediante la multiplicación de las obras y de la creatividad del hombre mediante el trabajo en toda la creación. Hay un texto interesante que dice que por gracia hemos sido salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y añade, porque fuimos creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál fue el propósito de nuestra creación? Dice aquí que fuimos creados para buenas obras. Ahora, esas buenas obras solamente consisten en venir a orar a la iglesia, venir a los cultos de adoración de los domingos y la oración. Bueno, eso son parte de esas obras, ¿verdad? Pero las obras no solamente se detienen ahí. Yo creo que en este texto realmente estamos hablando de cualquier obra que dé gloria a Dios. Y nuestro trabajo es una obra que debería de dar gloria a Dios cuando el propósito de ese trabajo está enfocado en dar gloria a Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos trabajar. Debemos volver al concepto del coram Deo, delante de Dios. Todo lo que hacemos, incluyendo nuestros trabajos, deben representar la gloria de Dios y ser ese acto de adoración que Dios quería que fuese el trabajo desde el principio. Adoramos a Dios mediante el trabajo porque cumplimos con su voluntad haciendo nuestros trabajos y porque le ofrendamos ese esfuerzo y esa labor para la gloria de Dios, haciéndolo bien, haciéndolo íntegramente y haciéndolo conforme al carácter de Dios. Pregunta 2. ¿Cómo afectó el dualismo la valoración del trabajo secular en la cultura cristiana? Bien, ese dualismo ha hecho un daño terrible en la visión del trabajo secular del hombre. Y esto se debe a esas ideas de Platón, que es de donde surge esa corriente, donde Platón entendía que las ideas universales eran el original y en cierto medida el mundo material era una copia, ¿verdad?, de menor categoría de ese mundo universal y perfecto. Y esto lo ilustró muy bien en la famosa alegoría de la caverna de Platón. Pero esas ideas afectaron también el pensamiento del mundo helénico de aquel entonces. Y ahí surge también el neoplatonismo y, sobre todo, llevado al extremo, esas ideas dualistas, el gnosticismo, donde llevan esas ideas a un extremo, diciendo que la materia era algo malo y que lo espiritual era algo bueno. Esto afectó tremendamente también el pensamiento de muchos cristianos y los mismos apóstoles tuvieron que lidiar y combatir esas herejías gnósticas en la iglesia. El apóstol Juan, la carta a los colosenses, combatieron esas herejías gnósticas, pero afectó el pensamiento de algunos de los padres de la iglesia también. De hecho, los movimientos monásticos, en cierta medida, fueron un resultado de eso, donde los hombres se alejaban de la vida, digamos, ordinaria del trabajo para irse a orar y a retirarse a orar, porque eso es lo que se entendía mejor. Ese efecto no ha desaparecido totalmente. De hecho, una de las consecuencias de eso fue esa visión de que hay dos tipos de vida, ¿verdad? La vida espiritual, que es la vida superior, y la vida secular, que en cierta medida es una vida inferior. Y consecuentemente, en ese esquema, el pastor, el sacerdote, el gestor religioso, lo que sea, el misionero, pues tenía un estatus más grande que aquel que se dedica a su labor cotidiana. ¿Qué cambios trajo la Reforma Protestante en la valoración del trabajo? Bueno, la Reforma Protestante vuelve otra vez a poner la Escritura por delante y a examinar el tema de un punto de vista bíblico. Y al examinar el tema bíblicamente, la vida del hombre se convierte en su totalidad en el coram Deo. Estamos delante de Dios. Y todo lo que el hombre hace, cualquier actividad que el hombre hace, es una actividad en cierto sentido de adoración y una actividad para la gloria de Dios. Entonces el trabajo es rescatado otra vez de esa gaveta inferior y es puesto en la gaveta superior y se le da la categoría que Dios intentó desde el principio dar en las Sagradas Escrituras. Y el trabajo es revalorado. Y esa idea que permeó en todos los países donde afectó la Reforma Protestante trajo cambios astronómicos en las economías de esos países. Y afectó tremendamente esos países porque ya el trabajo del zapatero, el trabajo del calderero, el trabajo del herrero
se convirtieron en algo importante porque todo era hecho para la gloria de Dios. Esto fue creando en esas economías trabajadores que trabajaban no solo con gusto, sino con integridad, porque su trabajo tenía que ser hecho con integridad porque era para la gloria de Dios. Y en ese sentido sus productos eran buenos. Y no solamente eso, sino que el fruto económico de esa gestión de trabajo era ahorrado y era reinvertido. Y esto creó un círculo virtuoso que muchas personas, incluyendo el sociólogo Max Weber, ¿verdad? Le llaman a esto la ética calvinista del trabajo, que trajo una transformación económica donde esos países donde la reforma protestante permeó y donde se cambió esa cultura y esa ética del trabajo, hoy en día todavía son los países más prósperos que hay sobre el planeta Tierra. ¿La maldición fue sobre el trabajo o sobre la tierra? No, la maldición fue sobre la tierra. Fíjate que aún después del hombre haber pecado, lo que Dios maldice es la tierra, pero no maldice el trabajo. Y esto lo prueba el hecho de que sigue siendo y continúa siendo el trabajo la misión del hombre. Y que Dios plasma eso en los 10 mandamientos como un modelo santificado, que iba a trabajar 6 días y el séptimo día iba a ser un día de reposo. El trabajo continúa siendo siempre la misión del hombre. Esa misión primordial del hombre no ha cambiado. Lo que sí es que el ambiente, el ecosistema donde ese hombre iba a trabajar, le iba a ser adverso. De hecho, es interesante que la palabra para trabajo, que es la palabra abodá en hebreo o abad, según lo quieras poner, esa palabra tiene un significado que significa adoración, y esa es la palabra que se usa en los primeros capítulos del Génesis hasta la caída para designar al trabajo. Era una labor de adoración a Dios. ¿Y por qué era una labor de adoración? Bueno, porque el trabajo estaba hecho con el propósito de dar gloria a Dios, de replicar la imagen creadora, la imagen laboriosa de Dios en la tierra. Dios es un trabajador, Dios es un creador, se iba a replicar esa imagen y que iba a ser hecha para la gloria de Dios. Si la inteligencia artificial empieza a hacer muchos de los trabajos que hacemos los humanos, ¿será que vamos a empezar a valorar más el trabajo? Mira, yo creo que la pregunta adolece, no responde a la realidad en un sentido. Lo primero es que el hecho de que tú introduzcas instrumentos para el trabajo no hace que otros trabajos sean no productivos. Eso es como cuando se inventó el tractor o se inventó la máquina a vapor. O sea, el trabajo no dejó de ser productivo. Esos fueron instrumentos para hacer el trabajo aún más productivo, aumentar la productividad del trabajo. Porque si yo para preparar un terreno en una finca, por ejemplo, me tomaba 7 días o una semana, ahora con un tractor lo puedo hacer en horas, ese trabajo. O sea que no es que el trabajo va a ser menos productivo. El trabajo, esos son instrumentos que te van a dar la oportunidad de tú dejar ciertas tareas en mano de eso y dedicarte a hacer otras cosas. Pero el trabajo bien definido necesariamente tiene que ser productivo. ¿Cómo podemos darle un sentido espiritual al ocio si el trabajo deja de ser esencial? El tema de la espiritualidad del ocio, yo no creo que existe ninguna espiritualidad del ocio si con eso te refieres a que vamos a trabajar menos en la medida en que tengamos más instrumentos para facilitar nuestro trabajo, porque esa no es la intención del hombre. El hombre no tiene retiro. Yo creo que el hombre se va a ir adaptando y tiene que irse adaptando a las diferentes edades y etapas de su vida para trabajar según las fuerzas que tiene y según las posibilidades que tiene. Pero no existe un tiempo de retiro, no existe una espiritualidad en el ocio, salvo el ocio que Dios recomienda que tú tomes cuando tú tienes que tomar unas vacaciones o recesar de esa semana de trabajo según el modelo de gestión que Dios te ha dado. Decir que el hombre ahora no va a trabajar y que va a dedicar su tiempo basado en la inteligencia artificial a, digamos, no trabajar, no ser productivo, no ser creativo,
sería una violación del plan de Dios, porque el plan de Dios es que el hombre sea un trabajador, sea un creador. Ahora, lo que estos instrumentos nos tienen que dar, ¿verdad?, son quizás ese tiempo para ser más creativos y poder llegar a otros lugares que anteriormente no habíamos llegado. Tenía que invertirse la rueda, primeramente, para nosotros poder lanzar cohetes al espacio. Y teníamos que aprender con el ábaco a sumar para nosotros poder hacer las ecuaciones que nos llevaron a la Luna o nos van a llevar a Marte. Esos instrumentos son para que el hombre continúe de una manera más exitosa, de una manera más audaz, su labor de corregencia y de creatividad en la creación, pero no para que nosotros ahora pensemos en una cultura de ocio, como en cierta medida pensaron ciertos filósofos griegos que entendían que como el trabajo era menos espiritual, menos conforme al mundo de las ideas, pues el trabajar desmeritaba en cierta medida al hombre. No, nuestra labor, nuestra misión, nuestro propósito en la tierra dado por Dios es el trabajo, y nosotros no podemos cambiar esa misión.